que nada, un agradecimiento al Hotel City Express Plus y a Marta Domínguez por permitirnos estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. Y también a la primera empresa que se suma en apoyo a este proyecto aquí con Leo, Italo Tecnospa, a Elvira Campos. Muchísimas gracias por el apoyo. Y antes de presentarlos y empezar con el tema, comentarles que Editorial Ferdel nace en 2018 con temas particularmente para jóvenes, a través de propósito de vida, educación financiera, incluso educación política para los jóvenes. Con este libro que vamos a hablar el día de hoy, pues nace una primera línea para hablar de salud emocional, pero por supuesto también de la salud física, que es un tema súper importante. Y voy a hablar muy brevemente del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, que se celebra el día de mañana, el 31 de marzo, y busca sensibilizar a toda la población sobre las necesidades que tienen todos los pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad. Las cifras de Globocan del 2020, que sé que nos va a complementar el doctor en un momento, pero ubican al cáncer colorectal en el tercer lugar de incidencia a nivel mundial, con casi 2 millones de casos, solo por detrás del cáncer de mama y el de pulmón. Pero aún así, no hablamos tanto de este tipo de cáncer como de los otros dos mencionados. Es importante una detección temprana que permita salvar vidas y prevenir el diagnóstico a través de hábitos mucho más saludables. Creo que el tema central está en este tipo de prevención a través de los hábitos, de mejorar nuestros hábitos. Este tipo de cáncer es bastante común en todo el mundo, pero con una evaluación a tiempo puede ser fácilmente detectado y tratado, con resultados muy favorables para los pacientes, ya que pueden salvar sus vidas. Entre los factores de riesgo más comunes para contraer el cáncer de colon están los antecedentes familiares, la edad del paciente, haber sufrido algunas patologías relacionadas. Pero también están los factores de riesgo externos que tienen que ver con la alimentación, con el consumo de sustancias tóxicas como el cigarrillo, el alcohol o las drogas. De ahí la importancia de cuidar, de nuevo lo digo, nuestros hábitos para vivir una vida más sana y más longeva. Y bueno, ¿cómo celebrar este Día Mundial contra el Cáncer de Colon? Pues algunos gobiernos o algunas organizaciones generan conferencias como esta que estamos hoy compartiendo, se hacen eventos con los avances que se han realizado para buscar una salida satisfactoria a esta enfermedad. El cáncer de colon, como otras patologías asociadas con esta enfermedad, si es diagnosticado a tiempo, puede salvar muchas vidas. Por eso estamos justamente aquí hoy. Vamos a platicar con Leo Norzagaray y con el doctor Homero Fuentes de la Peña. Y antes de empezar la charla, quiero compartirles que Vivir para Vivir, además de que es un libro que está en proceso, que viene en camino por parte de Editorial Ferdel, es un proyecto que encabeza Leo justamente para buscar la prevención, pero también buscar el acompañamiento de pacientes con cáncer y otras enfermedades. Creo que el acompañamiento, esta parte emocional, no solo del paciente, sino de las familias, es un tema central que vamos a compartir. Y bueno, pues presento brevemente al doctor Homero Fuentes de la Peña. Es un médico especialista en oncología. Su orientación es más inclinada hacia el lado académico y asistencial. Es egresado de la UNAM y del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, Ciudad de México, hace 32 años. Participa en muchos congresos, publica artículos, columnas en revistas médicas mexicanas. En estos 32 años, y lo comentábamos hace un momento, ha visto más de 30,000 consultas oncológicas. También es docente de la Universidad Xochicalco desde el 2007, está jubilado desde el 2006 por el ISSSTE local, pero algo bien interesante y bien importante también es sommelier, que nos va a platicar un poquito cómo se relaciona un tema con el otro. Y por supuesto es presidente de ProOncavi, asociación civil que significa Pro Oncología y Calidad de Vida. Y bueno, nos platicará en un momento dado qué es lo que hace la organización. Y brevemente, Leo Norzagaray es un hombre de 50 años de edad, tiene 2 hijos varones, es titulado como contador público, tiene una maestría en la administración y tiene varios diplomados en el área de ventas, marketing, alta dirección, inteligencia emocional, comunicación persuasiva, entre otros. Está en trámite su certificación como coach y consultor empresarial. También en 2004 incursiona en los medios masivos de comunicación dirigiendo departamentos comerciales. Pero algo bien importante, en marzo del 2018 es diagnosticado con cáncer colorectal, lo que lo ha llevado a vivir un proceso fuerte para recuperar su salud. Tras 4 años, más de 4 años, con fuertes tratamientos, un par de cirugías y mucho aprendizaje,
pues ha decidido dar un giro a su vida comprometiéndose a difundir el mensaje de la prevención para salvar vidas a través de este libro, Vivir para Vivir, que nos comparte su historia y también nos va a ayudar a acompañar a los pacientes. Pues bienvenidos y arrancamos con esta primer parte dándole la voz al doctor Homero Fuentes. Hay muchos temas de qué hablar, el tema de la incidencia de la población en riesgo, los síntomas. Obviamente, pues sé que es un tema larguísimo, un tema que tiene muchas vertientes, pero sé que nos va a contextualizar perfectamente bien. Doctor, adelante. Muchas gracias primero que nada por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Para mí es un placer poder servir a la comunidad con información veraz. Y en efecto el tema es amplísimo, da para mucho. Voy a tratar de ser conciso, como dicen, conciso, preciso y macizo, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Empiezo por esto. Globocan es una agencia internacional presente en 185 países del mundo que busca, analiza y estima los casos de los 36 tipos de cáncer más comunes en el mundo entero, pero además particulariza por países y nos da tanto la tendencia mundial como la tendencia de cada país. Y si bien el cáncer de colon y recto ocupa el tercer lugar a nivel mundial, en México quiero destacar que en hombres es el segundo lugar y en mujeres es el tercero, que tiene un crecimiento explosivo y que la estimación estadística de Globocan para el año 2030 es un incremento del 60% de los casos. Y esto es alarmante si lo vemos en forma numérica. Ya hoy Globocan reporta arriba de 2 millones o cerca de 2 millones de casos, redondeando 2 millones de pacientes en el mundo, pues estamos hablando de algo que estamos viviendo mucho. Además de que en México estamos viviendo una particularidad también, estamos viendo el emparejamiento de género. Pareciera ser que la equidad de género, la mujer no se quiere quedar tampoco atrás y está empatando al hombre en las cifras de cáncer de colon. Uno de los grandes problemas que tiene el cáncer colónico es que la gente no ha terminado de entender o ha malentendido lo que es el tubo digestivo, entre comillas. Dista mucho más de ser un tubo. Es todo un sistema de funcionamiento que es tan importante que todos los días de nuestra vida requerimos de él. Todos los días necesitamos comer, todos los días vamos a evacuar. Y esto es algo que es una función vital de nuestro organismo. Además de que yo digo que es el cerebro visceral de nuestro cuerpo. Y piensen en algo, nos meten un susto terrible y nos da diarrea, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el intestino está conectado con el cerebro de una manera muy particular. Y esto nos dice qué tanta influencia pueden tener los factores emocionales en esto. Se ha creído o se cree en forma global erróneamente que el cáncer es una enfermedad hereditaria en muchos casos, y esto es un error. Primero hay que distinguir entre genética y herencia, que son dos cosas diferentes. Y debo decir algunas cifras que son importantes y que particularmente impactan en cáncer de colon. Siendo el cáncer de colon una de las neoplasias, una de las enfermedades con mayor índice de factores genéticos asociados, aún así no llegan al 20%, lo cual significa que 80% o más de los cánceres del colon y recto son esporádicos, primero. O sea, no es necesario tener un antecedente genético para tener el cáncer de colon. En la estadística es muy clara. ¿Qué porcentaje de las personas podemos tener un cáncer heredado, una poliposis familiar múltiple, una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerativa inmunológica, y heredarlo a nuestros seres siguientes? El 0.3% de la población mundial, ¿sí? Es bajísimo. ¿Qué porcentaje de las personas tienen un cáncer asociado a factores de predisposición genética? Entre el 3 y el 10%. Probablemente para colon sea un poco más alto. Pero hay que pensar que también se hereda no nomás la parte genética, también se hereda la parte de hábitos. Y esto empieza desde la lactancia materna y desde la ablactación de los niños. ¿Qué hacen las mujeres mexicanas? Ablactan a sus hijos
y en vez de darle verdura les dan dulce, les dan platanito rallado, les dan manzana, les dan sabores dulces. Eso genera una adicción del mexicano al dulce y esto a la larga nos produce que los mexicanos seamos adictos al dulce. Esto produce hábitos incorrectos. Naturalmente, cuando el niño prueba el dulce ya no quiere la verdura. Y cuando entendemos que nuestro proceso de alimentación debe haber un balance y es diferente en la persona que tiene 20 años o que tiene 80, en la persona que es sedentaria contra la persona que es un atleta de alto rendimiento, pues es evidente que la alimentación tiene que ser distinta. Entonces, no tenemos fácilmente esa adecuación y agreguen a esto una cantidad de mitos existentes de que esto produce aquello, de que esto produce el otro, ¿sí? ¿Qué es lo realmente importante? Lo primero que tenemos que saber es saber exactamente la proporción alimentaria que debemos de tomar. Mucha gente dice, no comas carne roja, porque la carne roja se asocia al cáncer de colon. No es así si tú no abusas. La carne roja es útil y tan debe ser consumida que los seres humanos estamos dotados de un instrumento vocal y un instrumento digestivo que nos permite digerirla. Pero ojo, el ejemplo empieza por la boca. Tenemos 32 piezas dentarias y tenemos solamente 4 caninos incisivos. Eso te habla de una lógica elemental. ¿Cuánta carne debes de comer? No lo digo yo, la dice la Asociación Europea. En el 2016, 500 gramos de carne por semana. Y esto es indistinto para el cerdo, para el cordero, para la res. Se puede comer indistintamente. Esa es la cantidad que debemos de tomar. No quiere decir que estén prohibidas las carnes asadas, pero no diario, ¿sí? No quiere decir que estén prohibidos un pastelito, pero no diario, ¿sí? El 50% de nuestra alimentación debe ser esta. ¿Y saben cuál es el factor de riesgo hoy día más importante que existe para cáncer de colon y recto y para todo lo demás? Sobrepeso y obesidad. El 72.5% de la población mexicana tenemos sobrepeso y obesidad. Ese es el factor número 1. Todo lo demás es secundario. Y además existen estudios de tamizaje y de detección, porque la mayoría de los cánceres de colon y recto se generan en un pólipo, en una estructura que se formó a lo largo de un proceso de 5 a 10 años. Si nosotros no hacemos una colonoscopia, si nosotros no hacemos una búsqueda de sangre en heces, por ejemplo, si nosotros no hacemos algún estudio como tal, jamás nos vamos a dar cuenta. Hay que entender que los organismos y los procesos son procesos degenerativos, por eso se llaman enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles. Son situaciones que se dan con los años, así como nos salen canas, así como nos salen arrugas, así como nos sale la llantita de los 40 y de los 50, ¿sí? De la misma manera, nuestro organismo envejece por la parte de adentro. Que no nos demos cuenta, no está a la vista, es diferente. Pero este proceso de envejecimiento nos lleva a la presencia de enfermedades no necesariamente malignas, que si detectamos en algún momento podemos diagnosticar y prevenir. Y cierro este bloque simplemente diciendo algo. Está claro, y otra vez, no lo digo yo, es la interpretación y la casuística que emite la Asociación Europea y la Asociación Americana. 40% de los cánceres de colon y recto pudieran evitarse, pudieran prevenirse y no presentarse si nosotros modificamos estos hábitos y estos estilos de vida. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿En los gobiernos? No, señores, la responsabilidad está en nosotros, en la corresponsabilidad. Al fin del día, el beneficiario o el doliente vamos a ser nosotros y nuestras familias. Esto no tiene nada que ver con los gobiernos, tiene que ver con nuestra información y nuestra responsabilidad a la salud. Es curioso que estemos al pendiente del guardarropa, del carro, pero no estamos pendientes de nuestro cuerpo. Y eso es algo cultural de los pueblos latinoamericanos, muy en particular de México. Doctor, muchas gracias. Creo que nos da mucha información que nos sorprende en lo personal, me sorprende bastante. Y creo que pues, Leo nos va a completar la parte del paciente. Al ver estas cifras tan altas, independientemente de todo lo que se debe y se pueda prevenir, finalmente hay pacientes y finalmente hay muchos pacientes. La forma de sobrellevar desde la parte médica
toda esta parte de seguimiento, de tratamiento, pero va acompañado de una parte emocional que es un factor también importante. Las emociones también impactan en nuestra salud interna. Puso perfectamente un ejemplo de un susto, ¿no? Cómo empieza a impactar. Pero también, si el ánimo no está arriba, si no estamos positivos, contentos, empieza a haber otro tipo de problemas. Leo tuvo una experiencia y está teniendo porque estás en tratamiento, Leo. Me encantaría que nos platicaras un poquito desde antes, ¿no? Antes de padecer, antes de detectarte el cáncer, un poquito cómo era esta parte de tu vida, tus antecedentes. Y finalmente, pues, ¿cómo sobrellevas toda esta parte? Adelante, Leo. Muchas gracias. Gracias a todos por venir también. Primero que todo, quisiera decir que las personas no estamos preparados para enfrentar un proceso de recuperación de salud. No conocemos. Nuestra cultura en México nos indica o nos hace pensar que nosotros los hombres no nos duele nada, ¿no? Y entonces cuando vas al médico y te enfrentas a un diagnóstico de este tipo, pues hay muchas emociones que no logras entender, primeramente porque en México tenemos asociada la palabra cáncer con muerte casi, pues, ¿no? Yo cuando leí los resultados, pues lo primero que imaginé es acostado con 4 cirios alrededor, ¿no? Y entonces es un proceso de entenderlo un poco complejo. Previo a eso, mi estilo de vida pues era común, de trabajo, hacía poco ejercicio, pero siempre tengo muchos años cuidando mi alimentación. Pero sobre todo, tengo desde los 39 años, hoy día tengo 50, que tengo la costumbre de revisar previamente mi salud, pues, ¿no? Entonces yo cada año, cada marzo, me practico estudios genéricos muy completos que incluyen desde ultrasonidos a cada órgano hasta los exámenes generales de sangre, orina y demás. En ese sentido, hace 4 años exactamente, en marzo del 2018, es que se presenta algo distinto en mi sistema digestivo, en los resultados de los exámenes, y entonces ya me mandan directamente a hacerme estudios específicos, una colonoscopía de entrada y estudios específicos. También hicieron la prueba de antígenos y algo de sangre y demás. Y ahí es cuando ya salen los resultados, ¿no? Prácticamente es una biopsia, un pedacito del colon, del recto, ¿cómo se llama la parte del intestino grueso? Sigmoides. Ajá. El sigmoides. Y efectivamente, pues ya ahí ya sale que estaba positivo, afortunadamente en la primera etapa posible detectable. Y eso es propiamente lo que hace estar convencido de que yo no me voy a morir de cáncer de colon. No, al menos no tengo pensado morirme de cáncer de colon. Y a partir de ahí, bueno, pues inicia un proceso de entendimiento, de saber, porque yo no sabía qué era el cáncer de colon. Me parece que en términos genéricos nadie sabemos qué es el cáncer de colon, cómo se previene o si se previene o no se previene, y el proceso de recuperación de salud, que depende básicamente de la etapa en la que está detectada tu cáncer, ¿no? Afortunadamente en mi caso es en la primera etapa posible detectable, y entonces, como me dice el doctor, no te asustes, no es tan grave como parece, nomás no lo vamos a dejar que crezca, ¿no? Y así es donde inmediatamente, desde el mismo marzo de 2018, iniciamos con tratamientos. Hoy día, pues se atraviesa la pandemia, detuvimos mucho tiempo los tratamientos, pero ahí van varios meses, un par de cirugías para ver cómo vamos. No se ha quitado, desafortunadamente, pero no va a aumentar y lo vamos a quitar muy pronto. Las emociones, platicabas un poco, está la familia, están los hijos, ¿cómo afectan? ¿Cómo llega a la familia esta información? ¿Cómo reacciona la familia? ¿Qué tan importante es? Creo que parte del mensaje es cómo acompañar al paciente. A veces como familia pues no sabemos cómo acompañar al paciente y tal vez no los acompañamos adecuadamente. ¿Cuál es el mensaje que va a venir, que vamos a ver? Sin hacer spoiler para que compren el libro, claro, por supuesto, claro, por favor. ¿no? Pero, ¿cuál es el mensaje para quien acompaña al paciente? Al margen del tipo de enfermedad o el tipo de cáncer que tengas, el proceso para recuperar tu salud es muy similar. Los procesos de aceptación, de entendimiento, son muy generales. En México no tenemos la costumbre de leer mucho, de informarnos mucho. Según el INEGI, en 2020, el 83% de la población en México no tenemos mucho acceso a informarnos, a entender lo que nos está pasando. En nuestro caso también, nuestros hombres arriba de 40 años, nuestra generación, no acostumbramos mucho a platicar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, los guardamos, los interiorizamos, y eso al final del día pues hace que más se geste por dentro. Tratar de entender hace que tomes mejores decisiones. Cuando estás en un proceso de recuperación de salud lleno de dolor, lleno de angustia, de desesperación, de desesperanza,
pues es claro entender que no vemos de manera correcta lo que está sucediendo. Y como no lo exteriorizamos, como nos los guardamos solito y menos vamos a terapia, pues tomamos decisiones basadas en esas emociones que sentimos de forma inmediata y que regularmente son sentimientos álgidos y te lleva a tomar decisiones equívocas que te hunden en lugar de salvarte, ¿no? Parte de la propuesta que estamos haciendo con el libro es justamente hablar de esas emociones. Al margen del proceso, en mi caso, pues el pretexto es el cáncer de colon, pero puede ser cualquier tipo de cáncer o cualquier tipo de recuperación de salud. Las emociones es un elemento indispensable para recuperarte de manera mejor. Es decir, el doctor lo explicará mejor que yo, pero en la medida en que nosotros tengamos nuestras emociones equilibradas, es en la misma medida en que nuestros tratamientos se absorben de mejor manera. Hay una conexión directa entre las emociones y los órganos. Hay ciertos químicos que se desprenden cuando tenemos emociones álgidas, el cortisol, seguramente el doctor conocerá mejor que yo, pero hace que nuestros tratamientos o no se absorban de manera correcta o se alargue el proceso. Es indispensable que entendamos manejar nuestras emociones. Pero también, Gustavo, como parte muy importante del libro, hay un capítulo dedicado exclusivamente a las personas que están alrededor del paciente de cáncer. Porque si el paciente de cáncer no entiende lo que le sucede, mucho menos quien está alrededor. Y entonces el paciente empieza a tomar decisiones y a pedir cosas basadas en lo que siente, pero nadie les platicó cómo, y la familia tampoco, y hay mucha resistencia. Te estoy hablando en términos generales. Entonces, parte de la propuesta es hablar de las emociones, dirigirnos a la familia de los pacientes para tratar de llevar este proceso de una mejor manera. No tengo duda, aquí está presente por ahí mi terapeuta, afortunadamente lo tuve a mi lado. Si no hubiera sido por él, creo que hubiera sido más complejo la recuperación. Dentro de este proceso, pues hay baches en donde a veces estás más arriba que en otras. Y en uno de los momentos más álgidos que yo tuve con este proceso de enfermedad, pues estaba mi doctor, ¿no? Jesús Almada, a quien agradezco muchísimo, porque gracias a él entendí un poco. Yo ya tenía costumbre de hacer terapias previas, pero él me ayudó a entender justamente cómo equilibrar un poco las emociones, sobre todo entenderme a mí mismo para saber qué estaba sucediendo por dentro y tomar decisiones más certeras. A partir de ese proceso de terapia es cuando yo empiezo a equilibrar mejor, a entender mejor y después entonces escribir para explicarlo de una manera distinta, ¿no? Sí. Doctor, completando lo que está comentando Leo en este momento, ¿hay relación entre las emociones y la manera en que el cuerpo responde? ¿Cómo la podemos explicar o podemos entender? Absolutamente hay una relación lineal, clarísima, entre las emociones y la salud. Empiezo por la definición de la Organización Mundial de la Salud. Es el estado de equilibrio biopsicosocial, espiritual, y no meramente la ausencia de síntomas. ¿Qué te dice eso? El organismo es un todo. No puedes separar una cosa de la otra. Muy particularmente hablando de los padecimientos de colon y recto, hay dos elementos que son fundamentales de entender. Primero, el sistema inmunológico. Todos los seres humanos, todos los que estamos aquí, a menos que aquí haya extraterrestre que no distingo, ¿sí? Pero todos los terrenales estamos produciendo cáncer todos los días de nuestra vida, todos, sin excepción, a menos, repito, que haya algún extraterrestre. Si no es así, ¿cuál es la razón para que no todos tengamos cáncer? Pues que tenemos un sistema inmune competente, que todos los días desbarata alrededor de 500 mutaciones por el simple hecho de vivir, de respirar, de estar despierto, simplemente de vivir, ¿ok? Si no tuviéramos este sistema de reparación, todos tendríamos cáncer. No sucede porque tenemos este sistema. Hoy sabemos que esto es tan importante que las emociones debilitan el sistema inmunológico. Eso está clarísimo. Otra vez, no lo digo yo, está documentado en la documentación y en la información oficial de las asociaciones americana y europea. Eso está clarísimo. Ahora, ¿qué sucede y qué tan importante es la segunda parte? Ha habido, a raíz del descubrimiento y de la lectura completa de la secuencia del ADN de los seres humanos, del genoma humano, el proyecto Genoma Humano se publica en el mes de abril del 2003, en donde tenemos la secuenciación de los 25,000 genes en nuestros 46 cromosomas. La segunda parte de la secuenciación y la parte que aún estamos en proceso de conocer se llama oncobioma, que es la relación
entre nuestros genes y el huésped, específicamente la colonización de lo que antes conocíamos como la flora intestinal y que hoy sabemos que se llama microbiota. Nosotros convivimos con alrededor de 1 trillón o poco más de microorganismos diferentes. Es decir, no estamos solos, ni aunque estemos solos, estamos solos. ¿Sí? Tenemos por ahí muchos habitantes con nosotros, trillones de microorganismos. La microbiota juega un papel esencial en el desarrollo, no nomás de cáncer de colon, también de otros. Y cuando nosotros rompemos este equilibrio, precisamente no comiendo de manera adecuada, ¿qué hacemos? Sustituimos a microorganismos que tienen una función saludable y protectora y le damos cabida a microorganismos patógenos. Justo ahí rompemos el equilibrio, damos la quebrada de la fase o de las bases que unen los puentes de DNA en nuestro organismo, que no siempre son reparables, y directamente afecta el sistema inmunológico. Entendiendo esto, el cáncer es una enfermedad de base genética, con un proceso inmunológico de por medio y con un huésped. Y siempre es una enfermedad inflamatoria. Es decir, estamos ante un proceso complejo. Todo este proceso está íntimamente ligado a esto. Y lo más importante de todo es entender lo siguiente, lo que se llama epigenética. La epigenética es la parte de la genética que nos enseña cuáles son los gatillos, los disparadores. Mientras yo no dispare el gatillo, la enfermedad no se va a desencadenar. El gatillo puede ser el tabaco, puede ser el sobrepeso, puede ser hábitos incorrectos. Entonces, en la medida, y vuelvo a la corresponsabilidad, en la medida que yo los conozca, va a ser así. ¿Cómo manejas tus emociones? Si tú manejas mal tus emociones, te vas a enfermar. Si tú aprendes a manejar tus emociones, a canalizar tus emociones de manera correcta, vas a seguir siendo saludable, puesto que tendrás un sistema inmunológico suficientemente competente. Y este es un tema nuevo, lo platicábamos antes de empezar el programa, pues que es un tema que se reflexiona, hablando del hombre, que el hombre como sujeto de prevención, pues tiene de este siglo, del 2003 para acá. Hay una anécdota, ojalá nos pueda compartir, cómo se da esta primera iniciativa de decir, el hombre, pues también somos sujetos de prevención, vamos haciendo una campaña, y me encantaría que lo relacionara con Proncavi. ¿Qué es Proncavi? Y partiendo pues de esta historia por allá en 2003 en Sydney, Australia, ¿no? Sí, me voy breve para no acaparar la palabra. Ya saben que a mí con esta cara hay el verbo, man. ¿Sí? Adelante, doctor. Tenías que desarrollar Tenía que desarrollar el verbo, ¿no? Si no, no subsisto. Está así, Sydney 2003. Australia, Nueva Zelanda son uno de los países con más alto índice de cáncer prostático. 3 señores llevan a sus mujeres a la sesión de cáncer de mama. Club de Lulú, nada más entran las mujeres, los señores dicen, nos vamos a regresar aquí en el calor del verano hasta nuestras casas, nos pasamos a la taberna de enfrente y nos tomamos una cerveza en lo que la señora se desocupa. Y empieza la plática. Oye, ¿ya se dieron cuenta que Sydney, Australia, Nueva Zelanda, tenemos los más altos índices de cáncer de próstata en el mundo y nadie hace nada? Hay campañas para las mujeres, hay campañas para los niños, hay campañas para los perros, los canguros, y nosotros, nada. Ok. ¿Y qué has hecho tú? ¿Y qué has hecho tú? ¿Y qué he hecho yo? Nada. Pues entonces no te quejes, haz algo. Inician una asociación, un movimiento que se llama Movember, moverse en noviembre, y dicen, ok, cáncer de mama es rosa, es octubre, cáncer de próstata va a ser azul y va a ser noviembre. ¿Cómo llamamos la atención? Don't Shape. Y nosotros 3 decidimos Don't Shape. ¿Verdad? Y empieza el movimiento. ¿Cuál es el fin de esto? 2003 a 2013, 45,000 agremiados en Australia, Nueva Zelanda y Europa. El proyecto viaja a Latinoamérica, Argentina, Chile, Brasil, Venezuela, Colombia, México. Proncavi tomamos esta bandera e iniciamos el proceso para cáncer de próstata, que culmina en el año del 2017, con la formación de algo que no existía, la norma oficial mexicana para el manejo del cáncer de próstata. ¿Ustedes saben si existe una norma oficial mexicana para el manejo del cáncer de colon? No, señores, no existe.
Existe una norma social para la producción de las llantas, ¿no? Y la calidad de las llantas, y para 1000 cosas. Pero para la segunda razón por lo que los hombres mueren en México, no existe. O nos ponemos las pilas, o nos quedamos sentados a que alguien venga a hacernos la tarea. Exacto. Y en este caso, Leo, ¿cuál es el mensaje ahora de prevención, pero no para el paciente, para la familia? Creo que es un tema, lo acaba de decir el doctor perfectamente bien, es un tema social y un tema que tiene que impactar en otros grupos, no solo los pacientes o las familias. ¿Cuál es tu misión ahora, una vez que te empiezas a recuperar en estos 4 años, casi 5 años, tomas esta decisión? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué mensaje vas a comenzar a compartir con todos? ¿A qué grupos sociales quieres llegar? Platícanos. Hay muchos datos que yo aprendí en este proceso que poco sabía acerca de la enfermedad. Y hay datos bien interesantes. El primero, doctor, por favor me corrige si tengo alguna imprecisión, pero de los datos que yo leí, de los que aprendí, el cáncer de colon específicamente, es el cáncer más asintomático de toda esta gama de cánceres que tenemos. Es decir, yo en lo personal nunca he sentido ninguna incomodidad, mucho menos dolor, por el cáncer de colon. Por lo que entiendo, el cáncer, para que explote, para que se desarrolle completamente, tarda un promedio de 10 años. Según los datos que yo leí, el 95% de las personas detectadas con cáncer de colon fallecen después de los 50 años. Y entonces eso me obliga a hacer una matemática simple, que si tarda 10 años en explotar, pues a partir de los 40 quiere decir que empieza a gestarse. La cultura que nosotros tenemos en los hombres de no revisarnos, de no ir al doctor, no vamos al doctor cuando nos duele, mucho menos si no nos duele. Entonces el cáncer empieza a gestarse y se va desarrollando. Cuando explota, 65 personas de cada 100 que le detectan cáncer de colon se mueren en 2 meses a partir de que se lo detectan. Esto quiere decir que se le empezó a gestar y nunca se revisó. Como no duele y cuando empieza a haber ciertas incomodidades, pues es muy fácil confundirlo pues, con colon irritable o con estrés, y entonces le dan una pastillita y le calman el dolor, pero se sigue gestando. Pero el dato más interesante, uno de los más interesantes que leí, es que el 90% de las personas que le detectan su cáncer a tiempo se salvan, el 90%. Eso me hace pensar, pues, que parte de las acciones que tenemos que tomar es la prevención para salvar vidas. En México no estamos acostumbrados a leer y parte de los objetivos es entonces tomar este libro y empezar a difundir este mensaje para empezar a promover la prevención de las enfermedades y proteger mejor nuestra salud. Todas estas emociones que se gestan mientras estoy teniendo esta enfermedad hacen que tomemos malas decisiones. Es indispensable que empecemos a normalizar, a hablar de nuestras emociones. Si estamos ya en un proceso de recuperación de salud, eso nos equilibra y empezar a normalizarlo, ¿no? Hay que difundir estos mensajes. Como bien decía el doctor, la responsabilidad es nuestra, pero también hay responsabilidad de toda la sociedad de difundir estos mensajes, incluyendo los gobiernos. Hay un mes, el mes de octubre, que está increíble para promover la salud de las mujeres, específicamente el 19 de octubre, que es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Pues hay una especie de campañas a nivel mundial, no solamente ese día, sino hoy día todo el mes de octubre, en donde empresas se vuelcan para promover la salud, que está increíble, farmacéuticas, laboratorios, gobiernos mismos, llenos de campañas a nivel mundial que están muy padres. Entonces ahora vamos por los hombres también, porque a nosotros de alguna manera no se nos está poniendo la atención adecuada, como dice el doctor, ni siquiera existe una norma para regular el proceso de recuperación del cáncer de colon. Entonces tomemos este pretexto, nos acompañan también aquí Elvira, como mencionaste ahorita, Marta, que también está aquí, que son empresas que están apoyando este proceso para empezar a difundir estos mensajes. Es indispensable que se nos abran foros y hablarlo. Gustavo, nosotros no platicamos de nuestras emociones. Entre nosotros, si tenemos una reunión, no platicamos de eso. Y entonces si yo tengo algo que se está gestando y no lo platico, lo interiorizo y entonces se va haciendo más grande de forma más rápida, ¿no? La intención es empezar a difundir el mensaje de prevención, que nos hagan caso las empresas, las farmacéuticas, que nos hagan caso y nos ayuden a difundir el mensaje, ¿no? Antes de pasar algunas preguntas, te voy a pedir ahí tener listo ahí el micrófono inalámbrico para que se escuche también dentro de la transmisión. Antes de pasar una pregunta, específicamente, ¿qué es prevención en este caso, doctor? O sea, ¿a dónde hay que ir? O sea, ¿cuál es el primer paso? ¿A qué edad? ¿Qué es prevención en este caso? Qué bueno que lo mencionas, Gustavo, porque era justamente con lo que iba yo a cerrar. Hay que distinguir muy bien
entre prevención y reducción de riesgos y diagnóstico oportuno, ¿sí? Si yo quiero prevenir algo, entonces voy a quitar la causa que origina este algo, digamos. Yo no quiero tener tuberculosis, ¿okay? Entonces no me voy a exponer al bicho de la tuberculosis. Si yo quiero reducir riesgos de una enfermedad multifactorial, pues voy a quitar el factor A y el factor B y el factor C y el factor D, porque hay otros riesgos que no puedo quitar, ¿sí? Yo no puedo quitar el riesgo genético, yo no puedo quitar el riesgo del medio ambiente que respiro, pero sí puedo quitar lo que como, sí puedo quitarme el sobrepeso, eso sí lo puedo hacer. Y otra cosa es diagnóstico oportuno. ¿Diagnóstico oportuno de qué? El diagnóstico lo suficientemente a tiempo para tener la oportunidad de poder brindar la posibilidad de curar a una persona. Y te preciso el dato, etapas 1 de cáncer colorectal, la tasa de supervivencia es de 98%. Es decir, de 100, 98 se curan. Pero la tasa de supervivencia de pacientes con etapa 4, cuando la enfermedad ha salido, es de menos del 5%. Y el gasto es 20, 25 veces mayor, ¿sí? El mecanismo es la prevención, la reducción de riesgos y el diagnóstico oportuno. Esas son las vertientes en donde trabajamos en Proncavi. Proncavi significa pro oncología y calidad de vida. Pensamos que el wellness, que el bienestar, que la salud van de la mano y que el diagnóstico y las posibilidades van de la mano como es. Esto es parte de nuestro trabajo. Cáncer de colon es una de las enfermedades más fácilmente diagnosticables, más fácilmente reductibles en sus factores de riesgo, porque como dice Leo, tenemos una ventana de oportunidad gigantesca. Un pólipo que se transforme en cáncer va a tardar entre 5 y 10 años. Pero si yo hago una colonoscopia anual, como en el caso del carcinoma cervicoterino, me hago un Papa Nicolau cada determinado tiempo, voy a encontrar esto. Pero a veces esto me suena en los hombres, como bien dices, no hablamos de nuestras emociones, hablamos del fútbol y hablamos de política y hablamos de la señora fulana y del chisme y de todo esto y no hablamos de nosotros, porque no estamos acostumbrados a exteriorizar nuestros sentimientos y nos los tragamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pasa como con las señoras que, yo no me voy a hacer la mamografía porque, ¿qué tal si me sale algo? Y tú como, ¿para qué crees que te pido la mamografía, cabrón? Sacarle el colon. Oye, pues si tú vas a hacer una colonoscopía, pues es para ver si tienes algo, y si tienes algo, resolverlo. Porque la colonoscopía es un estudio diagnóstico terapéutico. Tiene aditamentos que me pueden hacer quitar pólipos, cauterizar lesiones, biopsiar, hacer una serie de elementos. Y ahí puedo resolver el problema. Y en el peor de los casos voy a encontrar una enfermedad temprana que me dice, ¿sabes qué? Pues hay que quitarte el colon izquierdo o el colon derecho porque traes una bronca, con el 98% de posibilidades y con una reducción de costos gigantesco a lo que sigue. ¿A qué edad? A partir de los 40, dice la norma oficial, no mexicana que no hay, me refiero a la asociación, dice a partir de los 40 por la razón que él dijo. Okay. La mayoría de los cánceres de colon se presentan de los 50 en adelante. Ojo, hay grupos específicos de personas que tienen problemas familiares. Y veo yo cánceres de colon en gente de 20, de 25, de 30 años. Son una excepción. En esos grupos de riesgo hay que hacerlo. Pues perfecto, antes de despedirnos, vamos a alguna pregunta del público que está por acá. Creo que va a ser complicado hoy ver las que están en línea, a ver si alcanzamos a leer una. Pero, alguien, por favor, nos menciona su nombre, a quién representa, o si viene por una empresa principalmente, y alguna pregunta que nos quieran hacer. ¿Sí? Acá, por favor. Gracias. Javier Navarro de Geeks Academy. Leo, tengo una pregunta para ti. ¿En qué parte del proceso o qué fue el detonante para que tú quisieras compartir específicamente en el libro y, como comentas, con tu círculo de alrededor, esta experiencia por la que estabas pasando? Las emociones, fíjate. Eso fue lo que me llevó a terminar de escribir un libro. Que al principio no sabía qué quería hacer. Lo que sí sabía era que quería hacer algo para ayudar a prevenir. El proceso emocional para tratar de recuperar tu salud con una enfermedad que a todas luces pareciera que es muy dramática, es fuerte.
y entonces no entiendes lo que sucede y tomas decisiones equivocadas, pero conforme iba avanzando en este proceso e iba entendiendo mejor, me doy cuenta que ese lugar está muy feo. Y afortunadamente que yo he tenido la oportunidad de leer un poco más de un libro, por lo menos entendí un poco. Pero entendiendo que la mayoría de la población no tiene acceso a informarse, pero sí está en ese lugar tan feo, pero que no tiene quizás ni siquiera la intención de tratar de resolverlo. Hay muchas personas de ese tipo, y esa fue en gran medida la intención. Yo sabía que quería hacer algo porque cuando empecé a leer no encontraba mucha información, sobre todo las emociones, no encontraba información de las emociones. La literatura que leí es mucho más técnica, más clínica, y entonces yo sabía que quería hacer algo, y conforme avanzaban los meses de tratamiento y demás, entendí que quizás la idea de escribir un libro, tomando como base mi historia, pero que realmente no es el elemento principal del libro, es hablar de las emociones, para empezar a entender mejor. Si bien es cierto que hablar de las emociones no te va a curar del cáncer, sí es cierto que te va a ayudar a transitarlo de una manera menos incómoda, menos inquieta, pero no solamente para el paciente, sino a los que están alrededor, que coadyuvan. Al final del libro yo escribí una frase que dice que cuando un paciente de cáncer pierde la batalla final, cada miembro de su familia se muere un poquito con él. Entonces, al tratar de rescatar a una persona con cáncer, previniendo, pues rescatamos a toda su familia. Y esa es la intención principal, o sea, empezar a difundir el mensaje. Hablar, no está tan complicado entre los hombres hablar de emociones, hablar de lo que nos duele, hablar si se murió mi papá o se murió mi hermana, y entonces yo siento, vamos a hablar, y llorar está padre también. Hay que llorar, los hombres, se nos incrustó, se nos tatuó la idea de que los hombres no lloramos. Claro que lloramos, y tenemos que llorar aparte. Llorar es liberador, pues, ¿no? Saca cosas de adentro, porque si no las sacas se van a transformar en algún momento en algo que no nos gusta. Entonces la intención principal es esa, que nos ayuden a difundir un mensaje de prevención para evitar o salvar familias de esa manera, ¿no? Okay. Muchas gracias, don José. Sí, gracias. José Chicone, Medici Comunicación. Bueno, primero un agradecimiento porque me han dejado el panorama bastante aclarado en cuanto al respecto, en cuanto a la enfermedad, el libro, el doctor, la experiencia del doctor. Y solamente tengo una pregunta. A partir de cierta edad se recomienda la colonoscopía cada 5 años, luego cada 3 años. Pero te oí decir, doctor, que cada año, eso fue lo que me inquietó un poco. Uh-huh. Sí, tienes toda la razón. Y gracias, de nuevo. Gracias. Gracias. Mi querido José Chicone, a que tanto aprecio. Tienes toda la razón. La norma oficial dice, en particular para Norteamérica, que debe hacerse cada 5 años en los primeros 40, 50 y después cada 3 años. Pero en México, la Asociación Mexicana está haciendo la propuesta de hacerla anual o bianual en función de esa expectativa de 60% de crecimiento de aquí al 2030. No es oficial, es una sugerencia que hace la Sociedad Mexicana de Oncología y el Consejo Mexicano de Oncología para esto, que a mí me parece muy prudente, pero tienes toda la razón, la internacional dice eso. Sí. Pues ya entrando en esta... una más, gracias. Gracias. Una última pregunta. En referencia a una campaña de prevención, ¿qué más hay aparte del lanzamiento de este libro con tan valiosa información que nos comparten el día de hoy? Bueno, afortunadamente hoy día, esto inició, Ana, hace como 3 años, la intención de escribirlo, pero te estoy hablando que nació en mi casa, tu casa, en medio de un proceso muy complejo y no tenía a ciencia cierta bien qué quería hacer. Hoy día, que no solamente ya es un hecho cristalizado el libro, sino que cuento afortunadamente con el respaldo y apoyo de personas y empresas que tienen un sustento en la región, que nos va a ayudar a difundir el mensaje. No solamente ese libro, el libro es solamente una pequeña parte de todo este proyecto que traemos, porque queremos fusionarnos con empresas que nos ayudan a difundir el mensaje de prevención. Hay muchas marcas, incluso que van dirigidos sus productos o servicios exclusivamente para hombres. Quiero asociarme con ellas para empezar a difundir, no solo agradecerles porque consumen sus productos o servicios, sino ahora vamos a regresarle esta parte en donde prevenir, sobre todo el cáncer de colon, es muy fácil, es muy sencillo comparado con las otras tipos de enfermedades o prevención de enfermedades. Difundir un mensaje es lo complejo porque no estamos acostumbrados a difundirlo.
Parte del libro te digo, un pretexto, pero queremos hacer conferencias, charlas, talleres, vamos a asociarnos seguramente con cámaras de comercio locales, regionales, nacionales, a donde nos dejen llegar. Necesitamos, es indispensable que hablemos sobre el tema. Es indispensable que normalicemos ir a terapia para entender nuestras emociones y pasar un proceso un poco menos complejo. Pero sobre todo, si prevenimos, gastamos menos dinero, gastamos menos emociones y quedamos mejor después del proceso. Si me dejas simplemente completar un poquito más. Si nosotros sumamos carcinoma cervicuterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de colon, tenemos el 80%, 75-80% de todos los cánceres. Unos son más prevenibles que otros. Y me parece algo muy importante esto que dice Leo. Nosotros en Proncavi hemos trabajado, tenemos 10 años haciéndolo, y ahora la idea es hacer un poco lo que pasó con próstata. ¿Por qué no hacemos un marzo, colon y recto? Ya tenemos pulmón y próstata en noviembre, vamos haciendo esto, ya tenemos en junio cervicuterino. Nadie hace caso del colon y es muy sencillo prevenirlo. Justo esto es la idea, poder hacer algo juntos que podamos abatir. Esto es una avalancha que viene, es como un tsunami. Correcto. Que no estamos viendo. Perfecto. Creo que tenemos todavía 2 preguntas más. Hola, Nelis. Nelis Anoja, Leo, para ti. He vivido contigo el proceso de tanto del cáncer como de la preparación de tu libro, pero me gustaría saber para ti qué ha sido lo más difícil de todo este proceso, desde que te dan la noticia hasta el día de hoy, que estuviste buscando y tocando muchas puertas para poder llevar a cabo esta misión de tener el libro. ¿Qué ha sido lo más difícil? Fíjate que es compleja la respuesta, porque tendría que analizar y ponerlo en perspectiva el ABCD, porque ha sido muchas cosas complejas, han sido muchas cosas complicadas. Quizás el tratar de equilibrar las emociones para entender qué voy a hacer, quizás fue lo más complejo. Afortunadamente, repito, conté con la ayuda de mi terapeuta que me ayudó un poco a manejarlo mejor. Y la resistencia natural de los demás a no querer hacer algo porque no lo necesita. He tocado, como bien sabes, no solamente muchas puertas de empresas y de personas, sino que ha sido muy curioso. Cuando yo platico de este proyecto, naturalmente todos quieren ayudar, pero pocas personas realmente lo hacen. Eso ha habido una resistencia natural, ha sido un poco complejo para la difusión del mensaje. Pero hoy día, iniciando formalmente con este evento, no tengo duda que, como dice el doctor, esto va a ser un tsunami. Seguramente ya traemos algunas cosas ahí que queremos hacer para seguir promoviendo. Lo más complejo que veo hoy día justamente es empezar a adjuntar a empresas o incluso personas que hoy día tengan una voz como tú, que me haces el favor de estar aquí y que nos ayuda a difundir este mensaje, ¿no? Empezar a asociarnos con personas a lo mejor que son líderes de opinión y que también tienen un proceso complejo de salud, pero que están en lo suyo y que no tienen tiempo o la intención de hacer algo para prevenir. Queremos hacer esas cosas también, ¿no? Asociarnos con personajes conocidos que tengan ya un proceso y empezar a difundirlo de mejor manera. Muchas gracias. Judith. Judith Hernández, Tijuanotas y Medicinotas.com. Una pregunta para Leo. ¿A quién va dirigido tu libro y qué es lo que esperas que tu lector haga una vez que termine de leer el libro? ¿Qué es lo que esperas que haga? Gracias, Judith, por venir por las preguntas. El libro, estoy hablando de un grupo de personas vulnerables, porque es muy chistoso si empezamos a hablar de grupos vulnerables, pues inmediatamente nos imaginamos a niños de la calle, viejitos abandonados, pero si yo hablo que los hombres, un grupo de hombres de 40 años o más es un grupo vulnerable, pues ¿qué van a pensar? Se van a reír quizás un poquito. Pero no solamente somos vulnerables, somos tan vulnerables, Judith, que no hablamos de ello. Nadie habla de nuestra vulnerabilidad, pues, ¿no? Tratar de mencionar tratar de sacar lo que tenemos nos hace vulnerables porque nadie nos pela. Entonces va dirigido a ese grupo específicamente de hombres de 40 años o más, pero este libro tiene la intención de que lo lean todos los que están alrededor incluso. Sí hablo del grupo de hombres de 40 años o más, pero si hay una muchacha de 20 años, seguramente tiene un papá que tiene 50 años, o tiene un abuelito, o tienen un hijo, entonces va dirigido a todo el mundo. ¿Qué es lo que queremos lograr? Yo quisiera que leyeran el libro y me lamentaran, pues, ¿no? Que dijeran, ay, canijo, y voy a ir al doctor, quiero preocuparlos, quiero que se preocupen. En cada charla que me abran el foro para platicar,
quiero dejarles preocupación a los hombres, porque la responsabilidad de nuestra salud no solamente es por nosotros, me parece incluso que demostrar amor a nuestros hijos o a quien depende de nosotros se traduce en cuidarme yo. Mi papá falleció cuando yo tenía 11 años de edad y él falleció por descuidado y dejó a un niño de 11 años. Quiero preocuparlos, quiero que si no se quieren prevenir porque no quieren, pues está bien, pero hay que ser tan hombres como para entender que tenemos hijos y que tenemos responsabilidades y que en la medida en que nos cuidemos, vamos a cumplir con nuestras responsabilidades. Entonces, ¿qué quiero con eso? Preocuparlos, Judith. Quiero que me lamenten, que digan, mendigo, por tu culpa, güey. Eso es lo que quiero lograr. Muchas gracias, Leo. Doctor, un mensaje final, pero yo quisiera que nos apoyara. Hace rato decíamos que tú decías que no hay mucha información, no encontraste mucha información en el trayecto. Decíamos que hay que leer, pero también tenemos demasiada información por otro lado y hablamos del doctor Google, el doctor TikTok, el doctor YouTube. También es muy peligroso porque cualquiera se puede decir y yo estoy en contra de hacer tal o cual cosa. Un mensaje final de cierre, pero que incluya esta responsabilidad de ir a las fuentes confiables, a los lugares confiables sobre este tema. Sí, como no, se dice que la primera irresponsabilidad que existe es emitir una opinión u ocupar un puesto para lo que no estoy preparado, o para dar una opinión cuando no tengo la certeza de ello, ¿sí? Es muy común y es muy fácil el día de hoy que cualquiera de nosotros podamos subir a redes lo que nos dé la gana, e inventar lo que nos dé la gana y hacer lo que nos dé la gana, ¿sí? Si nosotros no tenemos la asertividad para entender que las fuentes que debo consultar deben de ser confiables, y me olvido un ratito del doctor TikTok y cuates que le acompañan, y me voy a la página del Cancer Institute, por ejemplo, del Massachusetts General Hospital del Massachusetts, por andar diciendo Massachusetts, que es el de aquí, ya diciéndolo. Si me voy a las páginas oficiales de las asociaciones serias, voy a tener una fuente confiable. Entonces, la corresponsabilidad implica, infórmate, pero infórmate bien. Infórmate de fuentes que sean verdaderamente confiables. Es muy sencillo confundir. Y ojo, información no es diferente, es diferente a conocimiento, ¿sí? Esa información es una información a veces técnica que tenemos que aprender a contextualizar y que los médicos tomamos herramientas para poderle dar forma. A veces la interpretación de las personas es diferente a lo que realmente es el artículo. Entonces, informémonos adecuada y responsablemente. No me quiero ir sin que nos diga por qué es sommelier y cómo se relaciona con esto. A lo mejor nos extendemos un ratito, pero somos dueños del tiempo, ya no estamos en una televisora que nos vaya a cortar. ¿Por qué sommelier? Y sé que lo relaciona el beber vino con este tema. Y ahora sí, ya con eso cerramos su participación. Bueno, yo primero soy sommelier por gusto, ¿sí? Porque tuve un abuelo vitivinicultor en pequeño en Cataluña que me enseñó a beber vino desde joven y que cuando me jubilé de la institución me di el tiempo de formalizar este estudio. En el camino me he encontrado dos cosas interesantes. La primera, que la relación y el consumo moderado de vino es una situación apoyada por las instituciones internacionales o las asociaciones médicas sobre la protección para enfermedades crónico-degenerativas no transmisibles. Y estoy hablando de las enfermedades cardiovasculares, de la diabetes, de las enfermedades tumorales y de las enfermedades en salud mental, específicamente Parkinson y Alzheimer. Esto incrementó mi interés en el tema y me fui por ahí, ¿sí? He estado tratando y hemos estado dando vueltas al proyecto. Cuento aquí con la amistad y el apoyo del señor José Ciccone, que nos invitó a participar en un programa con TV Azteca hace poco tiempo para difundir esto, y que definitivamente nos damos cuenta de algo. Ese mexicano que consume exceso de azúcar, ese mexicano que consume de exceso de alcohol, es un mexicano que se está dañando. Y yo siempre he dicho en la vida que si yo pudiera conseguir algún día de mi vida quitar esa soda dulce, sin decir marcas,
pero que termina con cola, ¿sí? ¿Sí? Y empieza con coca. Y que empieza con coca y que no es de la inhalada, por cierto. ¿Sí? ¿Ah, no? No, Ay, no. perdón, entonces retiro lo de la coca. Y eso lo sustituyéramos por un par de copas de vino, porque la asociación te dice no más allá de 300 mililitros en el caso del hombre, no más allá de 200 en el caso de la mujer, y eso lograríamos también una notable reducción en los casos de cáncer, muy en particular del colon y también de otros. Esa es la relación, y por eso estoy tan interesado y por eso también traigo un proyecto de vino y salud, que en su momento lo veremos, ¿no? Pues estaremos muy al pendiente. Y aquí Silvia ya me está ayudando también. Excelente. No, pues, por supuesto, de pedirles a todos los que están presentes, a los que están en línea, que nos ayuden a difundir este mensaje. Y pues tu mensaje de cierre, Leo, invitar a todos, por supuesto, a que se sumen a todas estas actividades. Yo dos mensajes principales. Primero, para las personas que somos pacientes o que tenemos a alguien con paciente. A mí me parece muy curioso que los hombres en específico cuidamos más a nuestro carro que a nosotros mismos, ¿no? Por ahí leía, yo sigo a un doctor que se apellida Jaramillo, un colombiano que habla mucho sobre el metabolismo y demás. Y él dice, está curioso porque a nuestro carro no le ponemos aceite de cocina, pues se nos va a descomponer. Tampoco le ponemos Coca-Cola al radiador, pues se nos va, pero a nosotros sí, pues, ¿no? Entonces ese es el primer mensaje. No es tan difícil cuidarse, honestamente no es difícil cuidarse. Sabemos lo que podemos comer y lo que no debemos de comer. Entonces el mensaje es, vamos a prevenir. Y hay un mensaje principal que quiero responder a cualquier persona que nos pueda escuchar. Hay que difundir este mensaje. Necesitamos prevenir. Si ustedes tienen la posibilidad, cualquiera, desde su trinchera, de su casa personal, su oficina, su negocio, su marca, háganlo. Vamos a difundir la prevención. Si ustedes no tienen tiempo, no se preocupen, yo sí. Háblenme, hagamos algo. Mi vida va a estar dedicada a esto. Desde hace tiempo está dedicada a esto. Entonces yo sí tengo tiempo, yo tengo la intención, yo tengo las ganas y yo quiero hacer algo, quiero que hagamos algo, ayúdenme. Hagamos algo para prevenir y hay que rescatar a la salud de los hombres. Necesitamos que nos pongan atención y nosotros, hombres, necesitamos hablar. Hablemos, hombre, échenme un grito a mí, es más. Hablamos de cualquier tema, sin complejos, sin tapujos. Es indispensable que prevengamos las enfermedades a través del cuidado de la salud. Excelente. Doctor Homero Fuentes de la Peña, muchísimas gracias por Contrario, acompañarnos. gracias Leo, gracias. Pues mucho éxito en esto que vamos a emprender juntos. Te agradezco muchísimo. Al contrario. Como dices, como persona, como ciudadano, como hombre, este mensaje. Y bueno, pues invitar a todos que le den seguimiento a través de Editorial Ferdel, que me toca representar y que damos un paso adelante con este tipo de divulgación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, los que están en línea. Gracias a todos ustedes por venir. De verdad que valoramos muchísimo todo este apoyo. Que tengan todos muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Y finalmente, muchas gracias. No sé si ande Marta por aquí. Creo que sí, alcanzó a venir y se fue. Quiero agradecer personalmente la facilidad, el patrocinio, la participación activa que tiene el Hotel City Express Plus a través de su directora Marta Domínguez, que dicho sea de paso, muy orgulloso de ella. Tengo la fortuna de contar con su amistad de hace muchos años y hoy día pues se convierte en la primera mujer presidenta de la Asociación de Hoteleros aquí en la región. Entonces a nosotros nos complace mucho que se sume a este proyecto para difundir el mensaje. Aprecio, lo agradezco mucho. Agradezco mucho a Elvira Campos, gracias por venir. Elvira, que representa Ítalo Wellness Spa, que básicamente lo que ella intenta promover a través de su empresa es el wellness, es el bienestar de las personas. Hablando que el bienestar completo de alguien pues es la salud clínica, la emocional, la espiritual y la física, ¿no? Entonces para eso contamos también con Ítalo. Muchas gracias, Elvira. Muchas gracias especial a Jesús, no sé dónde anda por ahí, mi psicólogo, que no sé si lo hice más loco yo a él que a mí, pero muchas gracias. Él se dio por vencido. Se dio por vencido, se fue. Le recomendé un terapeuta nuevo para que lo atiendan a él, que por ahí vino también. Y muchas gracias a todos ustedes, Griselda. Muchas gracias, doctora Nelly. Muchas gracias a todos los que vinieron, Judith. Gracias, Judith. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
Doctor, muchas gracias.